Bienvenidos oyentes, les saludamos aquí en el informativo de Radio Sefarad con los comentarios de Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares. Greta Thunberg y otros 3 activistas de la flotilla expulsados de Israel, 8 detenidos por negarse a la deportación. La Armada israelí realiza ataques en Yemen por primera vez apuntando al puerto Uti. Activistas tunecinos lanzan un convoy de autobuses terrestre hacia Gaza para romper el asedio. Abbas le dice a Macron que apoya la desmilitarización de Hamás y se compromete a celebrar elecciones en la Autoridad Palestina dentro de un año. Tropas israelíes destruyeron más de 1.200 infraestructuras terroristas en el suburbio de Han Yunis, que servía como bastión de Hamás. Estos son los asuntos de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Greta Thunberg y otros 3 activistas pro-palestinos y anti-israelíes fueron llevados al aeropuerto Ben Gurión el martes para ser deportados un día después de que la Armada israelí interceptara su barco, el Madlin, para impedir que navegara a Gaza. Otros 8 activistas, entre los que habría un miembro del Parlamento Europeo, fueron detenidos tras negarse a firmar documentos en los que acordaban abandonar el país. Los activistas fueron trasladados a Israel después de que fuerzas de defensa de Israel abordaran el barco de protesta cuando se acercaba a Gaza la madrugada del lunes, intentando romper el bloqueo naval del enclave costero donde se libra una guerra. La interceptación se produjo tras repetidas advertencias a los activistas para que no intentaran navegar hacia la costa de Gaza. Los soldados detuvieron a las 12 personas a bordo, incluida la activista sueca Greta Thunberg, y el yate con bandera británica fue llevado al puerto de Asdod. Más tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí confirmó que Thunberg había abandonado el país y voló a Suecia vía Francia. La activista ambiental Greta Thunberg ha evitado durante años tomar vuelos, alegando preocupaciones sobre su huella de carbono. Hago más bien fuera de Israel que si me obligan a quedarme aquí unas semanas, declaró Thunberg a sus abogados. Si decidimos quedarnos aquí contra la voluntad de las autoridades israelíes y nos arrestan durante unas semanas, perjudicaremos nuestra causa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó que a los 6 ciudadanos franceses a bordo del barco se les permita regresar a Francia lo antes posible. Entre quienes se niegan a firmar los documentos de deportación se encuentra Rima Hassan, una diputada francesa en el Parlamento Europeo. En febrero, Hassan fue una de las 2 parlamentarias de la Unión Europea a las que se les negó la entrada a Israel por su apoyo a los boicots contra el país. Hassan había intentado participar en una delegación de legisladores de la Unión Europea que visitaba Jerusalén y Ramala. Thunberg ha acusado a Israel de secuestrarla en aguas internacionales. Insto a todos mis amigos, familiares y camaradas a que presionen al gobierno sueco para que me libere a mí y a los demás lo antes posible, dijo en un vídeo grabado antes de la acción de la Marina israelí. Israel calificó el viaje como una maniobra publicitaria a favor de Hamás. La pequeña cantidad de ayuda que se encontraba en el yate y que no fue consumida por las celebridades será transferida a Gaza a través de canales humanitarios legítimos, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sí, esto parece ya casi un reality show, ¿no? Es decir, se montan en un barco, van a ayudar a los palestinos sabiendo de que no van a poder hacer lo que quieren, porque lo que quieren es salir en la tele y salir en los periódicos como las víctimas de la brutalidad israelí. Pero claro, lo que salieron en los periódicos, las fotos que salieron, no se veía demasiada brutalidad. En realidad se las veía comiendo bocadillos, siendo tratadas con bastante caballerosidad por los soldados que se las llevaron detenidas, y no como exactamente lo había dicho en esta carta que había preparado, o en esta declaración, este vídeo, que lo grabó antes de que pasara todo eso. Es una visionaria Greta Thunberg. Y también el resto de los pasajeros hicieron lo mismo. Ellos ya habían grabado ese vídeo de la brutalidad, etcétera, etcétera. Esto es
tan asqueroso que no solamente que hagan esto, sino que esto aparezca en todos los medios internacionales y compren el relato tal como lo hacen. Según cuentan, y también se puede documentar, en realidad el barco nunca tuvo la intención de acercarse a la Franja de Gaza, porque en cuanto estaba a punto de entrar en las aguas territoriales israelíes, lo que hicieron fue quedarse dando círculos. Estaban navegando en círculos esperando el momento en que iban a aparecer en la tele con esta intervención de la Marina de Israel en cumplimiento de una orden que tiene todos los respaldos internacionales y legales que uno pueda pensar. Es decir, cuando se entra en aguas territoriales de forma ilegal, pues la gente es detenida. Y ni siquiera es que le van a confiscar el barco, porque el barco será devuelto a sus dueños. Pero es que tampoco, aparte de Greta Thunberg, que también es muy gracioso, dice, hago más bien fuera de Israel. O sea, no es que ella quiere irse a su casa y estar tranquilita y salir en la tele y dar las entrevistas, sino que lo hace por la causa, lo hace porque si me quedo aquí perjudicamos nuestra causa, nos arrestan durante unas semanas y ¿sabes qué pasa? Esto ya lo agrego yo, durante esas semanas igual no puede dar declaraciones y ya el tema se olvida en las redes sociales. Así que bueno, todo esto es una fantochada más de los grupos que se dicen a sí mismos ecologistas o pacifistas y que en realidad lo único que están haciendo es propaganda a favor de un grupo yihadista radical como es Hamás, que somete a las mujeres, que somete a su propia población, que adoctrina en el odio a los niños, etcétera, etcétera. Y tampoco me voy a extender en algo que es tan obvio. Y para los que estaban preocupados de la ayuda que no entra en la Franja de Gaza, que sí, que los 4 bocadillos que traían para los de la Franja de Gaza serán entregados a los miembros a los gazatíes. Es decir, que no se va a perder la misión esencial supuestamente de esta gente, que era llevar 4 cositas a los palestinos que estaban sufriendo por la situación de guerra que están viviendo, una situación de guerra que recordamos no la empezó Israel. Israel fue la víctima de la agresión y lo que está tratando es de limpiar toda posibilidad de que en el futuro vuelva a pasar lo mismo o peor. Por primera vez, lanchas misileras de la Armada israelí lanzaron el martes por la mañana ataques contra la infraestructura en el puerto de Hodeida, controlado por los hutíes en el oeste de Yemen. No hubo informes inmediatos de víctimas. Los ataques desde el mar se produjeron en respuesta a los recientes ataques con misiles balísticos y drones de los hutíes contra Israel, el último llevado a cabo el lunes por la noche. Los ataques del martes probablemente marcaron la ofensiva más lejana jamás confirmada llevada a cabo por lanchas lanzamisiles de la Armada israelí. Hodeida se encuentra a unos 1.800 kilómetros de Israel. Fue este el 11º ataque israelí contra los hutíes desde el inicio del conflicto. Los 10 anteriores habían sido llevados a cabo por la Fuerza Aérea Israelí. El puerto atacado fue utilizado por los hutíes para transferir armas y sirve como otro ejemplo de la explotación cínica por parte del régimen terrorista hutí de la infraestructura civil para avanzar en sus operaciones terroristas, dijeron las fuerzas de defensa de Israel. El lunes, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una alerta de evacuación para el puerto, así como para los puertos cercanos de Ras Isa y Salif. Estos 2 últimos no fueron atacados el martes. Los hutíes, cuyo lema exige muerte a Estados Unidos, muerte a Israel y una maldición sobre los judíos, comenzaron a atacar a Israel y el tráfico marítimo en general en noviembre de 2023, un mes después de la masacre de Hamás del 7 de octubre.
Bueno, esto también conviene recordarlo, porque uno dice, ¿y por qué Israel se va a atacar a esta pobre gente, los hutíes? Bueno, igual alguien sabe, no es que los hutíes les dispararon antes, pero ¿por qué los hutíes les dispararon antes? Ah, amigo, es que un mes después de que los miembros de Hamás atravesaran la frontera para acuchillar, matar, violar, secuestrar y hacer todos los desmanes posibles con los judíos que viven en Israel, pues estos hutíes se sumaron a la fiesta. ¿Por qué se sumaron a la fiesta? Entre otras cosas porque tenían la presión de aquellos que les suministran armas a este grupo, que es un grupo de insurrección en el Yemen, que domina el norte del país y que maneja las armas más sofisticadas del régimen iraní, pero sus mujeres e hijos tienen que comer de lo que les suministran Naciones Unidas, porque viven en una pobreza extrema. Lo que tienen lo dedican a comprar armas para atacar a un país que ni siquiera es limítrofe ni cercano, como es Israel. Pero bueno, ya saben, en Gaza ya prácticamente son muy pocos los días en que logran los miembros de Hamás lanzar algún misil contra Israel. Los de Hezbollah en el Líbano están también, digamos, derrotados de alguna manera. El régimen sirio ha caído, etcétera, etcétera. Los operativos en Cisjordania están teniendo cada vez más efectividad y por eso en los últimos días pues no hay operativos como se veían hace unos meses, pero los hutíes quedan tan lejos casi como o en el camino hacia Irán, y a Irán ya no le quedan muchos amigos en la zona que puedan hacer daño o atacar a Israel, mientras habla de acuerdos de paz y no utilización de bombas atómicas con Estados Unidos. Haya Trump que se fíe de las promesas de este régimen. Pero el tema es que esta situación se ha prolongado en el tiempo, se ha hecho una especie de juego de preguntas y respuestas, es decir, cuando atacaban los hutíes, la Fuerza Aérea Israelí hacía un ataque en la zona. Esta vez han cambiado un poco las tornas, ha cambiado un poco la estrategia. Israel ya no envía sus aviones a atacar objetivos militares como en ocasiones anteriores, sino que ha desplazado a la zona a buques de guerra. Buques de guerra que están justo frente a la costa del puerto principal de Jodeida y de otros puertos más pequeños, y que en cuanto los hutíes se les ocurra lanzar un misil, no van a tener que esperar mucho tiempo para encontrar una respuesta israelí. De hecho, ayer ya hubo este ataque, que es un ataque más de advertencia que de destrucción contra el puerto de Jodeida, pero allí seguirán estando apuntando hacia los sitios donde se almacenan las armas y donde se almacenan los elementos que permiten a este grupo terrorista gobernar sobre la población del norte del Yemen. Un convoy de autobuses y vehículos privados partió el lunes hacia Gaza desde la capital de Túnez buscando romper el asedio al territorio palestino, dijeron activistas. La iniciativa terrestre, organizada de forma independiente, pero adelantada para coincidir con la famosa flotilla marítima que fue capturada por la Armada israelí el lunes, está compuesta por activistas, abogados y profesionales médicos del norte de África. Prevé atravesar Túnez, Libia y Egipto antes de llegar a Rafah, el cruce fronterizo con Egipto que ha permanecido prácticamente cerrado desde que el ejército israelí tomó el control de la Franja de Gaza en mayo de 2024. Los grupos de la sociedad civil tunecina que impulsan el convoy afirmaron que su objetivo es exigir el levantamiento inmediato del asedio a la franja. Afirmaron que los gobiernos árabes no han presionado lo suficiente para poner fin a la guerra de 20 meses entre Israel y Hamás. Los organizadores dijeron que no estaban llevando ayuda a Gaza, sino que pretendían realizar un acto simbólico rompiendo el bloqueo al territorio
endurecido por Israel desde la invasión y masacre de Hamás. El convoy terrestre atrajo gran atención en Túnez y Argelia, donde comenzó el domingo con algunas personas ondeando banderas palestinas y cantando en apoyo al pueblo de Gaza. El convoy Sumud, que significa firmeza en árabe, incluye médicos y pretende llegar a Rafah a finales de semana. Bueno, aquí tenemos un nuevo picnic propagandístico, en este caso, en vez de ser organizado desde los grupos afines en Occidente, pues lo hace desde los grupos afines en el Magreb. Es decir, esto arranca desde Argelia y especialmente de Túnez. Túnez, al que habíamos esperado que hubiera entrado en una época un poquito más democrática que la que estaba viviendo hasta ahora, cosa que no pasa en Argelia hace muchas décadas. Bueno, en el camino van a tener que pasar por Libia, que es un país que también está dividido entre un gobierno que pretende gobernar y las tribus, digamos, y clanes que gobiernan de hecho el país y que, bueno, que es una anarquía total. Si ya logran pasar por esos territorios y llegarán a Egipto, y Egipto creo que es el país árabe que menos simpatías tiene con la causa de los gazatíes. Entre otras cosas, no olvidemos que cuando en los años 70, finales de los 70, pues el presidente egipcio fue a negociar con Israel una paz, lo hizo con la condición de que no le devolvieran la franja de Gaza, una franja que nunca fue parte del territorio egipcio, pero que se había anexionado durante la guerra de la independencia de Israel. Sadat no quería saber nada, absolutamente nada de los gazatíes, que solamente le traían problemas. Y esa situación, aunque el presidente Sadat murió, fue asesinado, vinieron otros, vino otro tipo de gobierno, volvieron los tipos de gobiernos anteriores, pues Egipto sigue en la misma tónica y dudo mucho que los egipcios reciban a este convoy con alegría. Estoy hablando de las autoridades, seguramente habrá personalidades profesionales, artistas, médicos o lo que sea, abogados, como dice aquí, que se presten a dar algún tipo de apoyo, pero este convoy no va a ninguna parte. Y es muy gracioso porque dicen que ellos ni siquiera se han preocupado en llevar alimentos porque saben que no van a llegar, pero es un acto simbólico para romper el bloqueo. ¿Qué bloqueo? El bloqueo que impone la entrada a Gaza desde el territorio egipcio lo impone Egipto, no lo impone Israel. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, porque no creo que los egipcios vayan a dejar pasar a una población, no, digamos, a estos visitantes en tiempos de guerra, entrando en una franja de Gaza que está siendo sometida a un operativo antiterrorista, quizás el mayor operativo antiterrorista de la historia del mundo hasta ahora. Y esto por eso también despierta, no sé cómo decir, qué expresión utilizar, la sorpresa y la incapacidad de los analistas de encontrar una explicación a qué es lo que está sucediendo. Sí, es una operación antiterrorista a nivel muy profundo, porque lo que jamás ha logrado hacer en 18 años con la gente de la Franja de Gaza, con los gazatíes, los ha sometido y los sigue sometiendo a una situación de esclavitud que es inconcebible y que todo el mundo ha aceptado, incluso organismos internacionales como Naciones Unidas, que prefieren traspasar la ayuda humanitaria a los gazatíes por las manos de Hamás, que controlan y se quedan con el 90 al 95% de la ayuda humanitaria que entra a la franja. Y por eso es la situación que estamos viviendo hoy en día, que Israel está buscando alternativas, así como lo vimos en la noticia anterior, la alternativa que buscaron para controlar a los hutíes,
mediante la Marina, pues hoy en día también es una búsqueda de alternativa el hecho de imponer este bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria que no sea la que proporciona esta fundación humanitaria de Gaza y que cuenta con la protección de los soldados israelíes. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que Hamás debe entregar sus armas y pidió el despliegue de fuerzas internacionales para proteger al pueblo palestino. Lo hizo en una carta dirigida al presidente Macron y al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quienes este mes copresidirán una conferencia sobre una solución de 2 estados para Israel y los palestinos. Abbas describió los principales pasos que cree que se deben tomar para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la paz en Oriente Medio. Abbas señaló que estaba dispuesto a invitar a fuerzas árabes e internacionales a desplegarse como parte de una misión de estabilización y protección con un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. Para ello, dijo, Hamás debe liberar inmediatamente a todos los rehenes y cautivos. Macron ha dicho que está decidido a reconocer un Estado palestino, pero también estableció varias condiciones, incluida la desmilitarización de Hamás. La autoridad palestina ha estado bajo presión de los estados árabes y occidentales para que emprenda una reforma significativa mientras presionan para que el organismo reemplace a Hamás como autoridad gobernante en Gaza. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se ha negado a considerar la opción de permitir que la autoridad palestina vuelva a gobernar Gaza. Esto ha impedido que casi media docena de países árabes se comprometan a participar en la gestión posbélica de la franja, ya que han condicionado su apoyo al establecimiento de un horizonte político para una eventual solución de 2 estados. Bueno, esta noticia pues se podría tildar, poner un titular se llama oportunismo, es decir, aquí Mahmoud Abbas ha estado sentado tranquilamente en su despacho en Ramallah, esperando que los israelíes hagan el trabajo sucio, se lleven todas las condenas internacionales posibles, y él a esperar que le regalen esa franja de Gaza que perdió a manos de los gazatíes, primero cuando votaron a Hamás mayoritariamente la última vez que pudieron votar, que fue en el año 2005, y después cuando esta organización tomó el poder que le negaban justamente el partido de Mahmoud Abbas, lo tomó por la fuerza, mataron a 192 personas en una noche, etcétera, etcétera, se hicieron con el poder y ahora pues Mahmoud Abbas, con sus casi 90 años de edad, pues está esperando tranquilamente a que le entreguen en bandeja de oro a esta gente y ha prometido, por supuesto, que en un año va a llamar a elecciones. Esto lo viene prometiendo desde hace más de 20 años. Esta persona, la verdad es que no tiene la más mínima vergüenza. Tropas israelíes destruyeron más de 1.200 infraestructuras terroristas en el suburbio de Juzaa, en Han Yunis, en Gaza, durante una operación reciente en la zona, como parte de los esfuerzos para ampliar la zona de amortiguación de Israel a lo largo de la frontera con la franja. Cientos de terroristas de Hamás partieron de dicho barrio durante el ataque del 7 de octubre de 2023, especialmente hacia el kibutz Nir Oz, donde decenas de civiles fueron asesinados y secuestrados. Los recientes ataques israelíes lograron eliminar decenas de terroristas y destruyeron sitios tanto sobre la superficie como bajo tierra, incluido un túnel de 500 metros de largo y 25 metros de profundidad. En otro orden de cosas, las tropas israelíes dispararon tiros de advertencia contra los habitantes de Gaza que se acercaron a los militares porque, dicen, representaban una amenaza en el área del corredor Netzarim, después de que los palestinos dijeran que había 20 muertos. El incidente tuvo lugar a cientos de metros de un sitio de distribución de ayuda horas antes de su apertura. El ejército dice que está al tanto de los informes sobre víctimas causadas por sus disparos en la zona, pero el número informado de víctimas es inconsistente con la información disponible
y que están investigando más a fondo el incidente. Bueno, ya saben, desgraciadamente esta es la rutina informativa de lo que pasa en realidad dentro de la Franja de Gaza. Todavía hay incidentes con el reparto de la comida, que muchos aprovechan o algunos aprovechan para intentar tantear cómo podría ser acercarse en estas circunstancias a los soldados y cometer algún atentado contra ellos. En estos casos, pues lo que hacen los soldados es disparar al aire. Y esto se ha venido repitiendo muchas veces y se ha hecho así muchas veces, pero los informadores, llamémoslo así, de Hamás, desde la Franja de Gaza, siempre atribuyen a estos disparos al aire un montón de muertos entre la población civil que no se pueden constatar porque los que informan de ello son siempre los mismos, es decir, los propios terroristas de Hamás. Lo que sí sabemos, al menos por la información israelí, es que todos estos ataques que están teniendo lugar estos últimos días quizás no tengan resultados espectaculares como los que tuvieron al principio de la contienda, pero sí que consiguen terminar de limpiar zonas, en este caso del barrio o el suburbio de Judá en Han Yunis, una zona especialmente problemática, en los cuales se han destruido 1.200 objetivos, infraestructuras importantes de los terroristas, entre ellos otro túnel que todavía estaba en pie, de 500 metros de largo a 25 metros bajo tierra. Y supongo yo, aunque esta noticia no lo informa así, que era uno de los túneles en los cuales se tenía constancia que no había secuestrados israelíes alojados en ellos. Ese es el principal problema y que hace que esta fase de la guerra contra Hamás se dilate tanto en el tiempo, es decir, la constatación de que por este ataque no van a morir algunos de los que todavía permanecen secuestrados en manos de Hamás. Con este comentario finalizamos el informativo de hoy en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.